tratado. Al aprobar esta ley, el Congreso peruano se ha enaltecido porque ha dado un paso adelante en el cumplimiento de esta obligación. Y sería muy lamentable que el Congreso retroceda de algo que la propia comunidad internacional ha valorado muy especialmente, sobre todo al cumplirse el año de los acontecimientos de Bagua. La observación de la ley nos retrotrae al momento anterior a los hechos de Bagua. Nos retrotrae al momento en el cual los pueblos indígenas son considerados ciudadanos de segunda categoría, donde no se les reconoce la condición de iguales que el resto de la comunidad nacional. En un Estado democrático se respetan los derechos de las minorías, precisamente porque ese es el valor de la democracia. En las dictaduras, las mayorías aplastan a las minorías. Y entonces, creemos que estas observaciones tienen que ser dejadas de lado y aprobarse la ley de la consulta. Si tienen alguna pregunta. Lo primero es que hay que ver el contexto en el cual se produce el veto del Poder Ejecutivo, y ese contexto es un contexto de continuidad de otorgamiento de concesiones sin consultar con los pueblos indígenas. Este veto se produce en un contexto en el que la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, en el verano pasado, emitió un pronunciamiento diciendo que el Estado peruano debería suspender esta práctica de seguir otorgando concesiones sin consulta con los pueblos indígenas. Y esta comisión de expertos no es cualquier órgano, no son unos asesores cualquiera de la OIT. La comisión de expertos son parte de la estructura de la OIT y su opinión es fundamental porque en el Perú hay una constitución cuya cuarta disposición final dice que las interpretaciones que den los órganos de seguimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte son obligatorias para el Perú. Entonces, en ese contexto es que se producen estas observaciones. El Estado lo que quiere es tener las manos libres para continuar otorgando concesiones en los territorios indígenas sin consulta a las poblaciones y sin consideración a los riesgos y daños que esas concesiones pueden producir en sus existencias. Estoy hablando no de una cuestión accesoria o secundaria, sino de su propia supervivencia como pueblos indígenas. Acaba de haber un derrame de petróleo bastante grande en el río Marañón, si no estoy mal informado, y aquí se trata a esas comunidades como si fuera una cosa insignificante, sin tomar, por ejemplo, el caso de lo que ha ocurrido con la British Petroleum en las costas de Luisiana o en la Florida, donde de inmediato el propio presidente de la República exige cuentas a la empresa transnacional autora de ese crimen contra el medio ambiente y le obliga a reparar los daños, le obliga a indemnizar a las víctimas, etcétera. Y en el Perú eso ocurre con total impunidad, y ese derrame de petróleo de Repsol en el río Marañón es el derrame 79, porque ya han habido 78 antes, y no es el único derrame que ocurre en los ríos de la Amazonía. Y entonces ese es el significado crítico que tiene la aprobación de esta ley de la consulta, y esa es al mismo tiempo la explicación de por qué el gobierno quiere tener las manos libres para continuar otorgando concesiones sin ningún tipo de limitación. Y lamentablemente sin la interferencia del principal involucrado. Uno puede, por ejemplo, recorrer las calles de San Isidro y ver carteles que dicen no queremos grifos al lado de las escuelas de nuestro barrio, o no queremos edificios residenciales en áreas donde no está permitido esto, y se respeta la opinión de los vecinos de esas comunidades. En la Amazonía parece ser, hay la idea de que existen ciudadanos que no tienen la misma condición, y eso es violatorio del principio de igualdad, de no discriminación, y es en una buena medida también racista, ¿no?